Mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Como dirían nuestros hermanos pentecostales, bendecido, prosperado y en victoria. Estamos bendecidos. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor bendición, mis hermanos, es poder estar en Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, antes de iniciar con el tema de hoy. Oremos al Señor, que Dios en su gracia se pueda glorificar en esta mañana por medio de su palabra. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias, bendito Rey. Gracias por el privilegio que me regalas de poder compartir tu palabra. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame el entendimiento, la autoridad para compartir tu palabra con fidelidad y con denuedo, Señor. Padre, que al compartir tu palabra sea tu Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre amado, abriendo los ojos de aquellos que aún no te conocen para que te puedan ver tal cual tú eres, Señor. Tal cual tu palabra dice que eres, Señor amado. Ayúdanos en tu gracia a seguir afirmándonos, Señor. Cuánto nos reta las palabras que leímos en Esdras, Señor. Cuánto nos retan aquel hombre que no solamente leía, propuso su corazón estudiar la palabra, sino también aplicarla, Señor, a su vida. Ayúdanos, Padre amado, que no solamente sea estudiarla, sino aplicarla a nuestros corazones para también enseñarla, Padre amado. Danos la gracia para poder vivir tu palabra. Danos la gracia para poder obedecerla. Cuán fácil es, Señor, a veces la parte teórica en algunas ocasiones, pero cuán difícil es, mi amado Rey, poder cumplirla. Danos la gracia para obedecerte. Danos la gracia para caminar en tu palabra. Danos la gracia para no tropezar en tus caminos que son rectos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en los méritos de Cristo, Señor, dándote gracias, Padre amado. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a terminar hoy el libro de ¿qué? De Oseas. Así que pido que me acompañen al libro de Oseas. Ya mi Biblia está un poco diestra, ese libro se abre sola allí, mis hermanos. Oseas capítulo 14. ¿Ya están allí, mis hermanos? Amén. Perdón. Yo voy a leer uno y ustedes leen el otro. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, amaré de pura gracia, porque tú eres el Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, será su gloria como la del Líbano y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. ¡Qué traidera! ¿Quién no está estrellando los cielos? Yo lo veré y miraré. Yo seré allá de mí será allá. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes
caerán en ellos. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana, mis hermanos. Vamos a terminar hoy el libro de Oseas con la ayuda del Señor, mis hermanos, pero es necesario recordar algunas cosas que hemos visto del libro de Oseas. El libro de Oseas, mis hermanos, nos recuerda, o más bien nos enseña o nos ilustra la relación entre Dios y su pueblo. ¿Qué nos enseña el libro de Oseas, mis hermanos? La relación entre Dios y su pueblo. Así que la principal historia del libro de Oseas no es Gomer y Oseas. La principal historia del libro de Oseas es Dios y su pueblo. Su relación, la relación entre Dios y su pueblo. Pero tendríamos que decir que la relación de Gomer, la relación de Oseas y de Gomer ilustra esta verdad de una manera bien especial, de una manera bien diciente. Dios debe usar la historia real para enseñarle al pueblo de Israel ciertas verdades, mis hermanos. Dios usó el matrimonio de Oseas y Gomer para enseñarle ciertas verdades al pueblo de Israel y para seguir enseñándonos ciertas cosas a nosotros en esta mañana. Así que recordemos que Gomer se había casado con Oseas y Gomer decide irse tras sus amantes. Decide dejar a su esposo legítimo, a Oseas, y se va tras sus amantes. Así que esta mujer llamada Gomer, mis hermanos, cae en una condición paupérrima, en una condición terrible. Tanto que esta mujer ya no quiere volver a la casa. Tanto que esta mujer no puede ni quiere volver a la casa. Así que Oseas toma la determinación de salir a buscar a Gomer hasta comprarla y redimirla. De igual manera, cual Gomer, mis hermanos. Recuerden que Gomer representa a la nación infiel del reino del norte. Así que cual Gomer, la nación de Israel dejó a su legítimo esposo, a Jehová, Dios de los ejércitos, y se fue tras ¿qué, mis hermanos? Se fue tras sus amantes, se fue tras sus ídolos para adorarlos. Y en la condición paupérrima de Israel, Israel no podía, mis hermanos, ni quería volver a Jehová su Dios. No quería volver. No quería volver. Y Dios tiene que tomar la ¿qué, mis hermanos? La decisión de salir a buscar a su pueblo. La decisión de salir a buscar al reino del norte. Y en esa búsqueda el Señor tiene que tratar fuertemente con el reino del norte. Podríamos decir que el libro de Oseas podemos ver la preocupación de Dios por la justicia que requiere fidelidad y demanda que el pecado y el pecador sean destruidos, y la misericordia que ofrece perdón. Hay una tensión en el libro de Oseas, mis hermanos. Por un lado, la justicia de Dios que exige. El pueblo se ha ido tras falsos dioses, tras sus amantes. ¿Qué exige la justicia de Dios? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La justicia de Dios exige que el pecador sea castigado, que el pecador reciba la ira de Dios. Pero por otro lado, el amor de Dios pide que el pecador sea perdonado, que el pecador sea redimido. Así que hay una tensión en el libro de Oseas que Dios tiene que resolver. Dios tiene que buscar la manera de hallar la manera, mis hermanos, de seguir amando a una nación infiel que lo ha dejado. ¿Y saben cuál fue la manera que Dios encontró? Jesucristo. Allí está la manera, mis hermanos. Fue la única manera que Dios encontró para seguir amando a su pueblo. ¿Quién satisfizo la justicia de Dios completamente en la cruz? Cristo, mis hermanos. ¿Quién lo hizo? ¿Solamente quién? Jesucristo. Así que Dios halló la manera, Dios el Padre halló la manera en Jesucristo de seguir amando a una nación infiel que no quería buscar de Dios, que no quería acercarse a Dios. Ellos no querían. Dice la palabra que Cristo se hizo propiciación por nosotros.
¿Recuerdan lo que significa propiciación, mis hermanos? ¿Qué significa propiciación? ¿Recuerdan? ¿Recibir qué? Recibir la ira del ofendido. Eso significa propiciación. Recibir la ira del ofendido. Cristo recibió la ira por este pueblo. Sin embargo, el pueblo tenía que vivir consecuencias y debía vivir esas consecuencias. Así que, mis hermanos, en medio de todas estas cosas vemos el gran amor de Dios. Dice el gran perdón de Dios, dice un comentarista, el libro de Oseas nos debe llevar a no errar. Escuchen bien, el libro de Oseas nos debe llevar a no errar, olvidándonos del gran amor de Dios y sentir que nuestros pecados no tienen remedio. No erremos, mis hermanos. Tu pecado tiene una cura y se llama Jesucristo. Tu pecado tiene un antídoto y no es el legalismo, no es la religiosidad, es el evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia de que Cristo vino a morir por pecadores como tú y como yo. El evangelio, mis hermanos, no solamente es una buena noticia para aquel que está allá afuera. El evangelio continuará siendo una buena noticia para el pueblo de Dios hasta que esté en esta tierra, mis hermanos. Seguirá siendo una excelente noticia. El Señor nos seguirá recordando que Él recibió la ira por nosotros. Él recibió la ira en nuestro lugar. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras maldades. Lo dice Isaías capítulo 53. Así que, mis hermanos, gracias damos a Dios por todo esto. Pero dice Matthew Henry algo que me impacta mucho. Dice: es la alegría de los santos saber que todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas está en el contexto del amor. ¿Estás sufriendo, mi hermano? ¿Estás pasando por dificultades? Es tu alegría saber que todo lo que está pasando en tu vida, si eres creyente, si eres un hijo, una hija de Dios, está en el contexto del amor. Pero dice Matthew Henry, es la tristeza del impío saber que todo lo que sucede en su vida está en el contexto de la ira. Y yo le añado, aún aquellas cosas buenas que pasan a la vida del impío, aún esas cosas están en el contexto de la ira. Dice la palabra que Dios está airado contra el impío todos los días y seguirá airado por toda la eternidad si el impío no se arrepiente. Dios seguirá airado por toda la eternidad en el infierno contra aquella persona si no se arrepiente. Y esa es la tristeza del impío. Pero la alegría nuestra, mis hermanos, es que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, enfermedades, cosas difíciles, cosas que a veces no podemos soportar, que a veces pensamos que no podemos llevar, todo eso, mis hermanos, está en el contexto del amor. Pero qué triste es para el impío saber que todo lo que pasa en su vida está en el contexto de la ira. Por eso también Oseas habla del amor de Dios, pero también habla de la ira, mis hermanos. Al leer Oseas no podemos olvidar, diría alguien, la ira de Dios contra el pecado y pensar que seguirá aceptándonos sin importar la forma en que actuemos. Al leer Oseas, mis hermanos, nos debemos dar cuenta y nuestro corazón debe reflexionar y entender que no podemos comportarnos como querramos y pensar que no va a pasar nada y pensar que la ira de Dios no va a actuar. Si pensamos que nuestros pecados no tienen consecuencia, ¿a quién debemos preguntarle, mis hermanos? A este pueblo del reino del norte. Nuestros pecados tienen consecuencias. Así que Dios nos ayude en su gracia, mis hermanos. Con esto en mente quisiera que vayamos ahora sí al versículo 1. Así que, mis hermanos, en Oseas vemos un matrimonio que ilustra la relación entre Dios y su pueblo. Una mujer llamada Gomer que representa a la nación infiel de Israel. Un esposo, Oseas, que toma la decisión de amar a Gomer. Dios que toma la decisión de amar a ¿quién? A su pueblo, de salir a buscarlo. Tiene que tomar una decisión, tiene que darle una solución a la tensión que hay entre su justicia y su amor. Y la solución, ¿cómo se llama? Jesucristo.
En el libro de Oseas no solamente vemos el gran amor de Dios para con su pueblo, sino que también vemos la ira de Dios. Ambas cosas son reales y ambas cosas son bíblicas. Así que versículo 1, mis hermanos. Vuelve, ¿qué dice? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Posiblemente, mis hermanos, para este tiempo el reino del norte ya había caído. El reino del norte ya había sido sitiado por los asirios, había caído, mis hermanos. Pero me llama la atención, y antes de seguir en el versículo, quisiera titular los primeros 3 versículos de la siguiente manera para los que están tomando nota: un llamado de Oseas al arrepentimiento. Los 3 versículos primeros que vamos a estudiar lo vamos a titular de esa manera: un llamado de Oseas al arrepentimiento. Y dice, así que ¿quién está hablando acá? Oseas, mis hermanos. Oseas es el que está haciendo un llamado al pueblo al arrepentimiento, posiblemente el último llamado del Señor por medio de Oseas. Así que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Me llama la atención, mis hermanos, la palabra vuelve, y quiero llamar vuestra atención sobre esa palabra vuelve en este contexto. Desde mi punto de vista, esta palabra marca el libro de Oseas de una manera tremenda. ¿Han notado estas veces que hemos estudiado el libro de Oseas, cuántas veces Dios se le ha pasado llamando a su pueblo? ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿En cuántos capítulos de los cuales ya hemos estudiado, Dios se la ha pasado diciéndole al pueblo: vuélvete a mí, arrepiéntete, vuélvete a mí? ¿Cuántas veces, mis hermanos? Desde mi punto de vista, esta palabra vuelve marca el libro de Oseas de una manera tremenda. Y esa palabra vuelve encierra el amor y la misericordia de nuestro Dios. Dios insistiéndole al pueblo, Dios diciéndole al pueblo que se arrepienta, que se vuelva de su pecado, que vendrían consecuencias terribles, que vendría la destrucción sobre ellos si no se arrepentía. Pero este pueblo era sordo, pero este pueblo no quiso escuchar el susurro de Dios, este pueblo no quiso escuchar la voz de Dios por medio del profeta, y Dios tuvo que enviar la calamidad, y Dios tuvo que enviar cosas terribles para hacerle entender lo que Él antes le había susurrado por medio del profeta Oseas. Alguien diría: Dios usa las calamidades en ocasiones para despertar un pueblo sordo que no ha querido escuchar el susurro de Dios. Mis hermanos, a veces Dios utiliza cosas fuertes, y Dios lo tuvo que hacer, pero esa palabra vuelve, encierra ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Pero esa palabra vuelve tiene dos caras. La otra cara no es tan agradable, mis hermanos. Por un lado encierra el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, y por otro lado nos lleva a mirar y nos lleva a pensar en el pecado del pueblo. Por otro lado nos lleva a pensar en que hay un pueblo que ha dejado ¿a quién? A su Dios. Que hay un pueblo que ha dejado a su esposo, a su legítimo Dios, y se ha ido tras dioses falsos, se ha ido tras sus amantes. Así que por esa razón Dios le tiene que decir que vuelve, porque se ha ido, mis hermanos. Así que esa palabra tiene dos caras. La primera cara de la moneda, agradable, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con el pueblo. La otra cara de la moneda, el pecado y la rebeldía del pueblo. El pueblo se ha ido lejos, el pueblo se ha rebeldizado contra Dios, y por esa razón ha caído, mis hermanos. Por esa razón la nación de Israel cayó. Para ser específicos, el reino del norte cayó. Así que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová, ¿qué? Tu Dios, porque por tu pecado has caído. Mis hermanos, esa palabra vuelve nos lleva a pensar en el arrepentimiento. Dios llama al pueblo a que se arrepienta, a que se arrepienta. Dios le sigue diciendo al pueblo: arrepiéntete. Mis hermanos, el mensaje de Dios no ha cambiado. El mensaje
de Oseas sigue presente. ¿Recuerdan cuando Pedro se levanta delante de una gran multitud? ¿Qué le dice Pedro al pueblo? Arrepentíos, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor para que vengan tiempos de refrigerios de la presencia del Señor. ¿Qué hacen algunos del pueblo? 3,000 aproximadamente escuchan el sermón, escuchan la palabra y atienden el llamado del Señor y se vuelven y se arrepienten. Pero ¿qué hacen otros? Lo escuchan, pero no atienden al llamado del Señor, no atienden al vuelve del Señor. Y el mensaje hoy sigue siendo: vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Aquellos que no lo conocen, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Ese sigue siendo el mensaje para ahora. La nación de Israel había caído, estaba sitiada, estaba cautiva, pero la misericordia de Dios no había caído. Aún había esperanza, mis hermanos. Aún había esperanza para aquel pueblo. Aún hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Dios nos ayude y nos dé la gracia para poder volvernos a Él. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Al hijo pródigo qué hizo? ¿Se volvió a dónde? Se volvió a la casa del Padre. Hay un momento, mis hermanos, en la historia en que el reino del norte reflexiona y dice las siguientes palabras: me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Me volveré a mi primer marido, dice el reino del norte, porque mejor me iba entonces que ahora. Dios sabe que no hay un mejor lugar que estar en Él. Amigo que me escuchas, los que no son creyentes en este día, bueno sería que como el hijo pródigo tomó la decisión de volver a la casa del Padre, tú puedas tomar la decisión en Cristo, con la ayuda del Señor, de volverte al Señor, de volver al Señor. Sabemos que los que a Él vienen, ¿qué pasa? Él no le echa fuera, dice la palabra. Vuélvete al Dios que te creó. Vuélvete al Dios que te formó en el vientre de tu madre. Vuélvete al único Dios que te puede hacer libre, al único Dios que te puede salvar del infierno eterno. Y para nuestros hermanos, bueno sería, mis hermanos, que nos podamos alinear todos, que podamos alinear nuestros pensamientos con los del salmista y decir: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para inquirir en su templo y para contemplar la hermosura de Jehová. No hay un mejor lugar, mi hermano, mi hermana, que estar en Cristo. ¿Quién más podrá consolarte como Él te consuela? ¿Quién más podrá amarte con amor eterno como Él te ha amado? ¿Quién más podrá cuidarte como Él puede cuidarte? No hay palabras de vida eterna fuera del Señor. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Solo en Él hay verdadera salvación. Solo en Él hay verdadera redención. Mis hermanos, para mí el libro de Oseas es un libro evangelístico de una manera tremenda. Nos habla del Evangelio claramente. Nos recuerda el centro del mensaje, que es Cristo. Nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra gran bendición, mis hermanos. Y Dios nos ayude a poder seguir caminando en el Señor. Verso 2, ¿qué dice? Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová, y decid: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la oferta de nuestro Padre. Dice: llevad con vosotros palabras de súplicas. ¿Quién está diciendo esto? Oseas, inspirado por el Espíritu. Recuerdan que hemos titulado estos 3 primeros versículos un llamado de Oseas al arrepentimiento. Así que Oseas está llevando al pueblo a un arrepentimiento. Guiado por el Espíritu, Oseas no solamente le dice al pueblo que se vuelva a Dios, sino que en el versículo 2 le está diciendo cómo se debe volver a Dios. ¿De qué manera se debe volver a Dios? Verso 2. Llevad con vosotros, ¿qué? Palabras
palabras de súplicas. El pueblo debe acercarse a Dios suplicándole, humildemente, suplicándole al Señor que ¿qué? ¿Qué debe suplicarle al pueblo? Y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Tomad con vosotros, dice las Américas, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Ahorita me voy a detener un poquito sobre las palabras de la Biblia de las Américas, porque me llama la atención. Mis hermanos, el pueblo debe acercarse ¿de qué manera? Al Señor, suplicándole, diciéndole a Dios que quite su pecado, diciéndole a Dios que borre su maldad. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, sabía que el único que podía decir: tus pecados te son perdonados, es Dios. Mis hermanos, siempre a mí me han impactado los milagros que yo he visto. Dios como ha usado a Osea, a Eliseo, a Elías en el Antiguo Testamento, cómo usó a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, a la gran mayoría de los apóstoles. Pero me impacta de una manera tremenda cuando Cristo ora por un enfermo. Y no solamente le dice que es sano, sino: tus pecados te son perdonados. El único, mis hermanos, que tiene el poder y la autoridad para decir: tus pecados te son perdonados, tus pecados son borrados, es el Señor. El único, el único. Oseas sabía que el único que podía borrar, que el único que podía curar a este pueblo, el único que podía borrar el pecado, la idolatría del corazón de este pueblo, era el Señor. Así que el pueblo guía al pueblo para que le diga a Dios: quita nuestro pecado, quita nuestra iniquidad, quita nuestra maldad, acéptanos bondadosamente. Diría un comentarista: la conversión debe comenzar con una oración por el perdón de toda iniquidad y simple confianza en la misericordia de Dios. Desde un punto de vista externo, mis hermanos, digo externo porque la salvación comienza con la regeneración del Espíritu Santo, y esa es una obra misteriosa. Pero desde un punto de vista externo, la conversión de alguien comienza con una oración, pidiéndole a Dios que borre sus pecados, que quite su iniquidad y que lo acepte bondadosamente, que lo acepte. De esa manera, mis hermanos, comienza una verdadera conversión. Pero como escribí aquí en mis apuntes, un confesante, mis hermanos, no se debe ni se puede aferrar a sus conversiones, a sus confesiones para ser acepto delante del Padre. No puede apelar a sus confesiones. ¿Por qué? Porque sus confesiones no son ¿qué? No son sinceras. El confesante no puede apelar a una simple oración. El confesante no puede apelar a eso si no sucede algo primero. Así que ahora sí voy a leer la de las Américas. Dice: tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos que bondadosamente. Me llama la atención cómo lo dice las Américas, porque dice: acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. El fruto de nuestros labios se refiere a las palabras sinceras de un pecador, de un corazón arrepentido, de un pecador. Mis hermanos, pero miren lo que dice las Américas: acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Es como si dijera: si tú no nos aceptas bondadosamente, nosotros no podremos presentar el fruto de nuestros labios. Nuestros labios no serán sinceros, nuestros corazones no serán sinceros si Dios no nos acepta primero, si Dios no nos acepta bondadosamente. Así que a lo único que puede apelar el pecador a la hora de arrepentirse no es a sus confesiones,
porque éstas lo pueden engañar. No es una simple oración, aunque la debe hacer. A lo único que puede apelar el confesante, mis hermanos, es a la misericordia de Dios, es a la bondad de Dios en Jesucristo, es que es el único que lo puede perdonar. A eso es lo que él puede apelar. Nosotros no, o el ser humano no puede apelar a una oración. Por eso es que no compartimos a veces las oraciones de fe. No tenemos nada en contra de eso, siempre y cuando se haga con corazón y con un corazón que ha entendido que solamente es por la misericordia de Dios, no es por la oración que él haga. Pero hay algunos que piensan que por su oración sincera, entre comillas, Dios tiene que aceptarlo. No funciona así. Si Él no me acepta bondadosamente, mis oraciones no pueden ser sinceras. Mis confesiones no pueden ser sinceras. Y sigue funcionando así con el pueblo de Dios. Si en su misericordia, mis hermanos, Él no toca nuestros corazones, Él no sensibiliza nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento no será sincero. No será sincero, mis hermanos. Nuestro corazón nos estará jugando una mala pasada. Así que Dios nos ayude para que nuestros labios puedan presentar una ofrenda agradable delante de Dios y nuestras peticiones sean sinceras. Pero mis hermanos, debemos estar basados no en nuestras confesiones, sino en ¿qué? ¿Sino en qué, mis hermanos? En la misericordia de Dios, en la bondad del Señor. Dice verso 3, dice: no nos librará el asirio. Continúa el profeta guiándolos en la oración de arrepentimiento. No nos librará el asirio, dice el profeta, guiando al pueblo en un arrepentimiento. ¿Recuerdan que en alguna ocasión el pueblo de Israel intentó aliarse con Asiria? Bueno, Oseas está reconociendo o está llevando al pueblo a reconocer que el único que lo podía librar era Dios. Que el hacer una alianza con Asiria, con Egipto, eso no los libraría. Nada podría librarlos. El único que podía librarlos era el Señor. Así que Oseas reconoce, ¿qué dice la palabra? No nos librará el asirio. No montaremos en caballos de guerra, dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, no nos librará el asirio, Señor. Tampoco nos libraremos nosotros. Si tomamos armas, si montamos a caballos de guerra, si peleamos nosotros, si nos levantamos en armas, tampoco podremos librarnos nosotros mismos. Está diciendo Oseas, llevando al pueblo a un arrepentimiento, o llamando al pueblo a un arrepentimiento. Los asirios no podían librarlos. Ellos mismos, si tomaran las armas, tampoco se podrían librar. Y Oseas reconoce algo glorioso. Ni nunca más, que dice, diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y me llama la atención, mis hermanos, que la Biblia de las Américas no dice Dios es nuestro, dice Dios nuestro, entre comillas. Cuando lo puedan corroborar con la Biblia de las Américas, se dan cuenta que la Reina Valera lo traduce Dios es nuestro, la Biblia Reina Valera lo traduce Dios nuestro, entre comillas. Y me llama mucho la atención porque en cierta ocasión de la historia, el pueblo de Israel se hace un becerro y le dice a ese becerro: tú eres nuestro Dios, tú eres Dios, o sea, haciendo semejanza de Dios, tú eres Dios, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Grosero, ¿no? Grosero eso delante de Dios. Y eso hizo el pueblo. Tú eres nuestro Dios y tú eres el que nos sacaste de la tierra. Tú eres Jehová Dios, el que nos sacaste de la tierra de Egipto. No solamente este pueblo violó el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que violó también el segundo mandamiento: no te harás imagen de mí, ni semejanza de mí. El pueblo había violado los mandamientos del Señor, pero ¿qué está diciendo Oseas? Nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios nuestro. Oseas está reconociendo que aquellos que vendrían arrepentidos delante de Dios jamás volverían a tomar
en sus bocas a los Baales o a los falsos dioses para adorarlos, y mucho menos para compararlos con el único Dios verdadero, con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tremenda confesión, mis hermanos. Tremenda confesión a la cual los está llevando Oseas. Sin duda alguna, este hombre llamado Oseas tiene claro el parámetro, tiene clara la panorámica, mis hermanos, y está guiando al pueblo de una manera bien especial. Y muchos de ellos, mis hermanos, siguieron esta oración, se arrepintieron y se volvieron al Señor. Otros no, y morirían en su pecado. También, y termina el texto diciendo ¿cómo? En ti, dice, y en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dice un comentarista, Israel era huérfano antes de ser adoptado como la nación del pacto del Señor. Y 2 de los hijos de Gomer serían huérfanos a no ser que Oseas los adoptara. ¿Recuerdan que Gomer tuvo hijos fuera del matrimonio? Posiblemente Oseas tuvo que tomar a esos hijos y adoptarlos también. Como Dios un día tuvo que adoptar la nación de Israel. Cuando ninguno la miraba, el Señor la sacó de la tierra de Egipto para llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, Dios nos ayude a poner su mirada solamente en Él, a poner la mirada solamente en Cristo. Y Dios ayuda a aquellos que no lo conocen a seguir poniendo su mirada, a aquellos que lo conocen a seguir poniendo su mirada en Cristo, y a aquellos que no lo conocen a poner la mirada solamente en Cristo, solamente en la misericordia de nuestro Dios. Qué gran misericordia, mis hermanos. No sé si ustedes lo pueden ver, pero ahí está la misericordia de Dios de una manera bien especial, diciéndole al pueblo: arrepiéntete, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mis hermanos, nosotros hemos visto la misericordia de Dios. La Biblia dice, el profeta dice que por sus misericordias no hemos sido ¿qué? Consumidos. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana son nuevas sus misericordias sobre nosotros. Me impacta lo que dice este hombre. Dice: cuando nuestra voluntad es débil. Escuchen, mis hermanos, cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestra razón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada de culpabilidad, debemos recordar que la misericordia de Dios nunca falla. Cuando nos falte valor para continuar, recuerda, mi hermano, la misericordia de Dios nunca falla. Cuando nuestros defectos nos persigan y la conciencia de nuestros pecados nos abrumen, la misericordia de Dios nunca falla, jamás fallará. Nunca debemos temer ir a Dios para que borre nuestra deuda y renueve nuestras vidas. Al contrario, la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de nuestras almas. A veces nos olvidamos de la gran misericordia del Señor. A veces pensamos que Dios no puede perdonar nuestro pecado. Sí lo puede hacer. Lo ha hecho en Cristo Jesús. Pero recuerda que el que confiesa su pecado y ¿qué hace? Y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Confiesa tu pecado. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Pero no solamente debe haber una confesión, también debe haber un acto de apartarse del pecado y alcanzaremos misericordia. Pero recuerda, la misericordia de Dios nunca falla. Verso 4, mis hermanos. ¿Qué dice el texto? Yo sanaré su rebelión. Que Dios me ayude a poder compartir lo siguiente con denuedo y con gracia, y que vuestros corazones junto con el mío sean edificados. He titulado estos 4 versículos siguientes de la siguiente manera: la promesa de Dios,
La promesa de Dios de restaurar a su pueblo. La promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Los primeros 3 versículos era un llamado de Oseas al arrepentimiento. Posiblemente lo que venga es una respuesta del Señor a esa oración. A esa oración que hizo. Lo he titulado la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Los 4 versículos siguientes. Dice el 4. ¿Yo sanaré qué? ¿Los amaré de qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Dios promete sanar su rebelión. Y esto no solamente incluye las heridas emocionales, espirituales, también incluía las heridas físicas que el reino del norte había sufrido, que aquel pueblo había sufrido. Así que Dios en este contexto, ¿qué promete, mis hermanos? ¿Qué le promete al pueblo soberanamente? Dice, promete sanar sus heridas, promete sanar su rebeldía, sanar su rebelión, mis hermanos. Eso promete el Señor, sanarnos. Dice alguien, si bien es cierto, Dios no nos trae del cuello a sus caminos, pero sí nos trae del corazón. Nos trae del corazón. Dios promete amar a este pueblo y lo promete amar de pura gracia, mis hermanos. Recuerden en qué condición estaba el pueblo. El pueblo, no solamente el pueblo se había ido y no solamente no podía amar a Dios. De hecho, si hubiese podido amar a Dios, no quería amar a Dios. Este pueblo se había ido tras dioses falsos, no quería amar a Dios, no podía amar a Dios, no quería estar con Dios. No quería, mis hermanos. Este pueblo no quería estar al lado de Dios. Quería adorar a sus baales, quería adorar a sus dioses, quería deleitarse en su pecado, quería seguir revolcándose en su pecado, pero Dios decide amarlos de pura gracia. Recuerden a Gomer, mis hermanos, cómo estaba Gomer en una condición paupérrima, acostándose con otros hombres, yéndose tras sus amantes, mis hermanos, y sorprendentemente, graciosamente, sin vacilar, mis hermanos, Oseas toma la decisión de salir a buscar a esta mujer para comprarla, para redimirla. Posiblemente Gomer estaba en un lugar donde se estaba prostituyendo, había sido comprado por estas personas que manejan la prostitución y todo eso, se me escapa el nombre, proxeneta. Esas personas, gracias Fiverr, posiblemente había sido comprado por estos hombres y se estaba prostituyendo. ¿Y dónde va Oseas? A ese lugar y la compra por el precio que valía un esclavo. La compra, mis hermanos. Glorioso, ¿no les parece glorioso? Y a eso yo le llamo gracia. La gracia es un regalo que no merecemos. Y no solamente eso, es un regalo que no merecemos, pero que al contrario, ese que no merece ese regalo, se merece cosas terribles. Se merece cosas realmente terribles. Sin embargo, Dios le da algo que no merece. Es un regalo no merecido. Pregunta, ¿se merecía Gomer que Oseas saliera a buscarla? ¿Merecía Gomer que Oseas dejara a sus hijos, saliera a buscarla, metiera la mano en el bolsillo y la comprara y la redimiera? ¿Lo merecía, mis hermanos? No lo merecía. Pregunta, ¿merecía el reino del norte que Dios lo comprara? No. Sin embargo, Dios decide hacerlo ¿de qué, mis hermanos? De pura gracia. De pura gracia decide el Señor amar a este pueblo. Pero no solamente de pura gracia. Termina el texto de una manera bien hermosa. Dice, yo los sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Por qué pasó? Porque mi ira se apartó de ellos. Y a eso yo le llamo pura misericordia. La gracia es un regalo que tú no te mereces, mi hermano Jason. Y la misericordia es que Dios quitó algo que tú sí te merecías. La ira de Dios. Dios quitó algo de nosotros que sí merecíamos. Cada uno, mis hermanos, sin excepción alguna. Cada uno de los que están en este lugar. Cada uno merecía la ira de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿qué hace?
la quita. No solamente Dios nos regala su salvación, sino que en su misericordia quita su ira. La pregunta es la siguiente. Dice, entonces, mis hermanos, eso quiere decir que la justicia de Dios, que exige que el pecador sea castigado y vaya al infierno, ¿ha quedado insatisfecha? ¿Será? ¿Será que, bueno, Dios decide darle un regalo al pueblo que no se merecía, quitarle algo que sí se merecía? ¿Será que la justicia de Dios ha quedado insatisfecha? No, mis amados, en ninguna manera. Dios quita la ira del pueblo para luego derramarla sobre Cristo en la cruz del Calvario. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Qué gran Salvador tenemos, mis hermanos. Él quita la ira del pueblo, pero no quita y pasa eso por alto. No, Él va y luego la derrama en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y allí hay la manera de seguir amando a un pueblo rebelde y obstinado. Quiero hacer una aplicación necesaria en este momento, mis hermanos. Nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios. Corríamos en las corrientes de este mundo, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados. Miserables pecadores, mis hermanos. No queríamos amar a Dios, y si lo hubiésemos, no podíamos amar a Dios, ni siquiera queríamos amar a Dios, no queríamos estar con Él. Y Dios soberanamente decide amarnos, mis hermanos. Dios soberanamente decide amarnos de pura ¿qué? De pura gracia, mis hermanos. Dios soberanamente decide amarnos de pura gracia. No me canso de citar Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tenemos que marcar y resaltar ese aún siendo pecadores, mis hermanos. Tiempo pasado, Cristo murió por nosotros. Cuando estabas revolcándote en el pecado, cuando estábamos revolcándonos en nuestro pecado, Dios decidió amarnos. Dios decidió amarnos de pura gracia. Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor le recuerda a sus discípulos que ellos no lo eligieron a Él. ¿Qué pasó? Él los eligió a ellos. Hoy nos recuerda el Señor, mis hermanos, que nunca nosotros elegimos estar con Él. Nunca. Él eligió estar con nosotros. Y Él decidió amarnos de pura gracia. No, nosotros no elegimos amarlo a Él. Él eligió amarnos a nosotros. Dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿qué? Sino que Él nos amó primero. Y no solamente nos amó primero, sino que se hizo propiciación por nuestros pecados. ¿No les parece glorioso, mis hermanos? No solamente nos amó, entregó a su Hijo para que recibiera la ira suya en lugar nuestro, mis hermanos. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios. Dios quitando su ira, Dios dándonos un regalo que no merecíamos. La misericordia de Dios, que sigue siendo grande para con nosotros. Dios nos ayude en algún grado, mis hermanos, poderle amar también a Él. Poderle amar y poder vivir para la gloria de su nombre, y que esto pueda impactar nuestros corazones. Yo creo que antes pensaba, hace algunos años atrás, pensaba que para hablar de un mensaje evangelístico tenía que acudir solamente al Nuevo Testamento, pero hoy nos damos cuenta, mis hermanos, que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, que el libro de Oseas está lleno de Cristo. Tuve que luchar con el sermón para no hacerlo netamente evangelístico, porque tenía que aplicarlo también a ustedes como creyentes, a nosotros como creyentes. Pero créanme, mis hermanos, que la mayoría de cosas siempre iban hacia un punto de evangelístico para predicarle a aquel que no conoce del Señor. Este libro está lleno del amor del Señor. Algunos consideran a Oseas el profeta del amor. El evangelista del Antiguo Testamento está lleno del Evangelio.
está lleno del Señor. Veamos otra promesa, versículo 5. Yo seré Israel como rocío, y él florecerá como ¿qué? Dice, yo seré Israel como rocío. Recuerdan que en el capítulo 6, versículo 4, leamos un momentico, dice la palabra: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. En ese sentido está usando la palabra rocío el profeta en un sentido negativo, mis hermanos. Y nuevamente aparece la palabra rocío en el capítulo 13, versículo 13. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera de... No, me equivoqué. 13:3 dice: por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Ahí está hablando en un contexto de ira, en un contexto, digamos, negativo. Pero lo que vemos acá, en este versículo del 14, mis hermanos, ya cambia el panorama. Ya cambia. Ya es una promesa del Señor de renovar al pueblo de Israel, de renovar al reino del norte, de restaurarlo. Dice, yo seré Israel como el rocío. El Señor ahora promete ser como rocío. El Señor usa ciertas ilustraciones para mostrar cómo va a restaurar al pueblo de Israel ahora. ¿Recuerdan que Él había usado algunas ilustraciones para mostrarle cómo iba a ser su ira? Como león que desgarra, como oso, todas esas cosas. Ahora Dios usa otras cosas como una ilustración para mostrarles cómo va a ser su restauración si ellos se arrepienten. Dice un comentarista, para mostrarles el beso gentil del Señor. Interesante, ¿no? Dios usa estas cosas y estos nombres, el lirio, el lirio, el rocío, para mostrarles el beso gentil del Señor para con su pueblo. Así que Dios usa una serie de palabras para mostrar cómo restaura a su pueblo. Dice, florecerá como lirio, Israel crecerá como lirio y extenderá sus raíces como las del Líbano. Es decir, Dios le dará estabilidad a su pueblo. Su prosperidad será permanente. Dios restaurará a su pueblo. Su prosperidad será permanente. Mis hermanos, verso 6, extenderán sus ramas. Y Dios continúa con las ilustraciones. Extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dice un comentarista, las raíces sugieren estabilidad, la extensión de las ramas, propagación y multitud de habitantes. El esplendor del olivo, belleza y gloria. Y la fragancia, alegría y encanto. Dios continúa, mis hermanos, mostrándole al pueblo de qué manera lo va a restaurar, prometiéndole una restauración al pueblo, usando cosas más conocidas para ellos que para nosotros. Dios le deja claro de qué manera los va a restaurar si ellos se arrepienten. Verso 7 que dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, es decir, bajo la sombra de Israel, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. El Señor continúa con sus ilustraciones. Dice, volverán y se sentarán bajo sus sombras. Israel volverá a ser una nación próspera, mis hermanos. Y los que se sienten a su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como una vid. En cierto momento Israel había sido prosperada. Recuerden que en este momento Israel está totalmente vuelta a nada, deshecha, exiliada en Asiria. El Señor está prometiendo que la va a restaurar y que muchos que en ellos encontraron abrigo lo van a volver a encontrar, porque Dios seguirá actuando de una manera poderosa. Dice su olor, es decir, dice su olor será como del Líbano. Nuevamente su olor representa habla del encanto y del encanto y de la alegría de ellos. Verso 8, mis hermanos, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos?
yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado ¿qué? Tu fruto. Dice la Biblia de las Américas. Miren cómo lo dice la Reina Valera. Efraín dirá, lo ponen como si el que estuviera hablando fuera el reino de Israel, o Efraín, o bueno, el reino del norte. Pero las Américas lo pone de otra manera, y comparto más este punto. Dice, Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? ¿Quién está hablando? El Señor. No es el pueblo el que está hablando, mis hermanos. Es Dios quien está hablando, diciéndole al pueblo, ¿qué tengo ya más que ver con los ídolos? Posiblemente esté apuntando a que el pueblo de Israel llegaría un tiempo en que dejaría sus ídolos, dejaría de adorar a sus baales, y ya no tendrían nada más, nada que ver con sus ídolos, nada. Dice el texto de mí, dice, yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Dice, en mí hallarás fruto, hallarás estabilidad, hallarás prosperidad. Me encanta algo que dice un comentarista: Israel tendrá en Dios todo lo que buscó en vano en Baal. Todo lo que Israel buscó en los falsos dioses, en sus falsos dioses, todo eso, mis hermanos, solamente se hallaba en alguien, en Dios. Solamente se hallaba en Dios. Solamente. Y él tendría lo que él buscó en otra parte, solamente se hallaba en Dios. Y lo encontraría solamente en Dios. Termino con esto, mis hermanos, este texto. Y para terminar esta parte tendríamos que decir que las promesas que acabamos de estudiar se cumplen en la edad mesiánica, es decir, en Cristo, nuestro glorioso Salvador. Esas promesas que acabamos de leer, mis hermanos, se cumplen en alguien, o con alguien más bien. ¿Con quién se cumple? Con Cristo. Dios debía hallar la manera de seguir amando a un pueblo rebelde, y esa única manera es en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es tan importante que no basemos nuestra salvación en nuestras propias obras. Por eso es tan importante que no basemos nuestra salvación en nuestra religiosidad, en nuestro legalismo. Por eso es tan importante que solamente pongamos la fe en Jesucristo, que solamente podemos apelar a la misericordia de nuestro Dios. Solamente. Y eso no quiere decir que podamos vivir como querramos. No, porque si vivimos como querramos, eso quiere decir que no somos cristianos. Eso quiere decir que no somos hijos de Dios. Si no nos esforzamos por agradar al Señor, quiere decir que no amamos al Señor. Eso es lo que quiere decir. Pero mis hermanos, nosotros debemos tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que solamente somos salvos por la fe en Jesucristo. El resto es resultado de la salvación, no es la causa de ella. Verso 9 y terminamos, mis hermanos. ¿Quién es sabio? Dice el profeta, hablando casi de todo lo que él ha dicho, de todo el libro. El profeta no está hablando acá solamente del capítulo 14, está hablando de todo, mis hermanos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. El pueblo ha presentado, Oseas ha presentado una advertencia seria, solemne, delante de Dios, o más bien con la ayuda del Señor, o bajo la guía del Señor, delante del pueblo. Y ahora pregunta, ¿quién es sabio para que entienda esto? Prudente para que lo comprenda. ¿Quién entre ustedes? Dice el profeta, recordándoles todo lo que le ha hablado. Sigue diciendo, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y sin duda alguna eso se cumplió con el reino del norte. Algunos siguieron allí, se arrepintieron y se volvieron y siguieron andando en ese camino recto del Señor. Otros tropezaron en esos mismos caminos. No hay una mayor bendición, mis hermanos, que poder estar en Cristo. Qué bueno es poder estar en los caminos rectos del Señor. Es una gran bendición si obedecemos el Evangelio.
Pero pueden haber algunos que estén en ese camino recto del Señor, en el camino que estén levantando sus manos, adorando al Señor. Pero si son rebeldes, ¿qué dice el texto? Tropezarán, caerán, tropezarán en ellos. El Evangelio es una buena noticia y es de gran bendición para aquellos que lo obedecen, poniendo su fe en Cristo y viviendo para la gloria del Señor. Pero es tropezadero, mis hermanos, para aquellos que no lo obedecen, para aquellos que no responden al llamado gratuito del Evangelio. El Señor nos ayude y nos dé la gracia para caminar en sus caminos, pero para no tropezar en ellos, porque pudiéramos estar en sus caminos y tropezar con la misma palabra de Dios. ¿Y de qué manera? No obedeciéndola, mis hermanos. Cuando no la obedecemos, tropezaremos en los caminos del Señor. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra. De esta manera terminamos el primer libro de los profetas menores, a saber, el libro de Oseas. Esperamos que haya sido de gran bendición, mis hermanos, para sus vidas, y esperamos que lo que leyó Edgar en el libro de Esdras esta mañana pueda quedar en nuestros corazones.